Bueno, les explico brevemente la dinámica que queremos y deseamos tener el día de hoy. Si Juan Manuel se ve un poco más alto que yo, es ilusión óptica, ¿ya? No sé, por eso se puso un poco más abajo y yo un poco más arriba para que quedemos más o menos a la altura. Y el día de hoy deseamos tener quizás un diálogo entre pastores sobre estos temas que yo le acabo de mencionar, pero quiero simplemente primero darle un espacio a Juan Manuel para que pueda presentarse, contarnos dónde está sirviendo y esas cosas, quizás introductorias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, ok. Me llamo Juan Manuel Vaz y estoy junto a mi esposa Cristian. Llevamos ya 15 años casados, sirviendo al Señor juntos siempre. Y servimos y sirvo como pastor en una iglesia local en Barcelona. La iglesia se llama Caminando por Fe. Estamos en una ciudad pegadita a Barcelona que se llama Hospitalet de Llobregat, una iglesia de personas de distintos contextos. Somos una iglesia donde igual hay alrededor de 18 nacionalidades, principalmente personas latinas, así que es un gozo porque nos permite también servir y convivir, y como le llamamos nuestro pequeño pedacito de cielo, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, ahí reunidos, y llevamos esos 14 años sirviendo con la ayuda del Señor, y por la gracia de Dios también me ha permitido el Señor, empecé a lanzar vídeos en las redes, y yo creo que muchos, si conocen mi cara, tienen que tener culpa YouTube, así que el Señor lo ha usado también para que al final sea un puente y otras personas puedan llegar a conocer cosas que no sabían del Señor, y lo que empezó como un vamos a ver qué pasa, pues el Señor lo ha llevado mucho más lejos de donde pensábamos, y el único deseo es seguir proclamando la verdad, trayendo buenos consejos al pueblo de Dios y guiando a todo el pueblo en ese contexto donde el Señor nos ha puesto a conocer más a Dios, para amar más a Dios y entonces obedecer más a Dios. Amén. Así que vamos entonces, para aprovechar el tiempo del día de hoy, vamos a partir conversando, Juan Manuel, sobre el tema de la membresía eclesiástica. Y creo, si pudiéramos enumerar quizás dos problemas en torno al tema de la membresía. Primero sería, muchos creyentes ven la membresía como algo opcional. Me acuerdo, estuvimos en el servicio de Constitución, Pastor Sugel Michelén nos compartió un video para la iglesia y decía que si hay algo que siempre le preguntan, es decir, ¿es la membresía algo bíblico? ¿Y qué crees tú? ¿Crees que la membresía es un concepto inventado por las iglesias o es algo que podemos derivar de la escritura? Yo creo que el problema que tenemos es que cuando la gente pelea con la idea de membresía es por varios motivos. La primera, porque es algo nuevo, y nuevo en el contexto donde la mayoría de personas están llegando. Yo tengo que reconocer que la mayoría de personas que están llegando a nuestras iglesias locales vienen de un contexto carismático. En ese contexto carismático esto no existe. Los calvinistas son herejes y estas cosas son inventadas. Entonces, partimos de la base del desconocimiento, y siempre que nos presentan algo nuevo, entre comillas, para nosotros da un cierto miedo. Es decir, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? Vale. La segunda cosa es que la palabra no está en la Biblia, ¿no? Y eso también es lo que más se justifica. No, la membresía no está en la Biblia. Bueno, creemos en la Trinidad y tampoco está en la Biblia la palabra. Es algo que no van a encontrar. Y por ejemplo, los unicitarios, los famosos Jesús solo, siempre van a decir eso. No, la Biblia no dice que hay Trinidad. La Biblia habla que Dios es uno. Ya, pero el concepto de Trinidad está en la Biblia. Y de la misma manera pasa con la membresía. Puede ser que le hemos puesto la etiqueta, le hemos puesto nombre a esto, que es verdad, no está el nombre en sí. No hay cursos de membresía, no hay membresía como tal en la Biblia, la palabra, pero la idea está. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y cuando nosotros miramos la Escritura, miramos cómo se conducían los creyentes en el libro de Hechos, las cartas de Pablo, las despedidas de Pablo son muy buenas para entender esto, cómo él se dirige a grupos concretos de personas en lugares concretos, o cómo el Señor establece pastores para zonas concretas, o cómo de golpe te dicen, se han sumado tantas personas, ¿y quién lo ha contado? ¿Y por qué se cuenta? ¿Y dónde se reunían? ¿Y quién pastorea a esa gente? O han elegido 7 diáconos. Vale, ¿y quién los elige? Pues si la iglesia es todo el que entra aquí, todo el mundo tiene voto, todo el mundo decide. Entonces, ¿y yo a quién pastoreo? ¿Al mundo entero? Yo no soy humano, yo no llego a tanta gente. A mí, no, el Señor ha puesto pastores en tal lugar. Vale, a mí me ha hecho responsable de ese pueblo. Y entonces cuando nosotros empezamos a
leer la palabra, ahí vemos que la idea de la membresía está. La idea de la membresía, por lo tanto, es bíblica. La palabra no la encontramos, es una etiqueta que le hemos puesto para definir el concepto de creyentes que se comprometen y se responsabilizan de un grupo de creyentes en concreto en una zona geográfica y local. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no podemos cuidar de los creyentes del mundo entero. Pero como somos llamados a cuidar a creyentes, podemos comprometernos a cuidar un grupo en particular donde el Señor nos ha puesto. Entonces sí, la membresía es algo bíblico. Amén. Y me gusta mucho la palabra que ocupas, la palabra de compromiso. ¿Cómo, cuando tú miras a tu iglesia, a los miembros de tu iglesia, ¿cómo ves el compromiso que tiene uno con el otro en relación a la membresía o el pacto que han hecho? Bueno, yo siempre digo que hay dos iglesias. La ideal, la que debería ser y que algunos llegan a vivir y la que otros viven. Vivimos en un tiempo de consumismo más que de compromiso. Venimos en un tiempo de el predicador que me gusta, yo vengo a escuchar mi palabra, yo vengo a que a mí me bendigan, yo vengo a que a mí me visiten, yo vengo a que a mí me atiendan. Es más, yo siempre digo, nunca me llega un hermano a decir, pastor, debemos orar por ese hermano. Siempre, pastor, ore por mí, por mi prima, por mi abuela, por mi vecina. Digo, las oraciones están llenas de mí, mis problemas. Y cuando la gente se va es que no me cuidan, no me aman, no me han venido a ver. Digo, es un egoísmo general. Entonces, tenemos que reeducar a la iglesia y decir, oye, es todo lo contrario que veo en la Biblia. O sea, considera a los hermanos como más importantes que a ti mismo. Llevar las cargas unos de otros. Más bienaventurado es dar que recibir. No venimos para ser servidos, sino para servir y dar la vida en rescate de otros, como el Señor hizo. Entonces nosotros vemos a Jesús, vemos los creyentes, vemos la definición de iglesia. Es todo lo contrario que vemos hoy. Entonces, inculcamos a la iglesia ese cuidado mutuo y gracias a Dios, yo tengo que decir que muchos lo viven. No puedo decir todos. Yo creo que en toda iglesia local hay quien abraza la Biblia y dice, voy a vivir la palabra. Y hay quien dice, voy a congregar, pero voy a seguir siendo una persona que va a mi rollo, como decimos en España. Pero sí, gracias a Dios, que a algunos se les ha inculcado, se les ha enseñado, y hay que tener mucha paciencia. Es como un hijo pequeño. Hay que vivir de repetición y repetición y repetición y repetición, y lo van asimilando. Y gracias a Dios yo tengo que reconocer que hay un gran grupo de hermanos en la iglesia que se cuidan, que están pendientes unos de otros. En nuestra congregación a veces acaba el culto y veo un joven ahí abrazado a otro orando, y otro joven ahí abrazado a otro orando, y veo ese cuidado. Y unas hermanas que llegan antes del culto, se van a la esquinita de la sala y están orando juntas. Y gracias a Dios ese compromiso se ve, ese compromiso con la iglesia local se empieza a cultivar poco a poco. Amén. Sé que aquí en la sala, bueno, hay personas de diferentes iglesias, no solo de Gracia y Verdad, y si, ¿cómo los animarías a que busquen o persigan en sus iglesias quizás establecer membresía? ¿Qué precauciones tendrías para animar a que en sus iglesias también puedan haber membresías significativas? Bueno, la verdad es que una iglesia que no tiene una membresía definida tiene muchos peligros. O sea, si pensamos en la práctica, pongamos que hay que elegir pastores. ¿Quién vota? ¿Quién los elige? O sea, si no hay una iglesia definida, unos miembros comprometidos, o sea, tú llegas, llevas una semana, no tienes ningún compromiso y tu voto vale igual, peligroso. O ¿quién elige diáconos? ¿Quién sirve en una iglesia? Una persona llega, sabe tocar la guitarrita, lleva 10 días, ya puede tocar, sin compromiso con la iglesia, una persona que no sabemos su carácter, su trasfondo, su vida, sus conocimientos bíblicos, su familia, y que mañana pueden pasar 15 días, darse la vuelta e irse a otra. Entonces, cuando no cultivamos esa membresía que genera ese compromiso con un grupo de creyentes, empezamos a dejar la iglesia en manos de cualquiera que entre. Y eso se puede volver muy peligroso. Y por eso en muchas congregaciones hay esos peligros. No, él entró, estaba sirviendo y se fue. Empezó y se fue. Y tú dices, ¿por qué? No hay una membresía definida. Es, bueno, tú llegas, ya eres parte de nosotros porque has venido 2 cultos. Entonces, cuando no tenemos una membresía, claramente luego hay partes de la Biblia también que no podemos vivir. Porque cuando hablemos de disciplina, la disciplina solo tiene sentido en un contexto de membresía. Yo no voy a venir aquí ahora a disciplinar a un hermano. Yo no soy nadie aquí para llegar y decir, no, el hermano está mal, yo voy a participar de su disciplina, voy a votar si hay que excomulgarlo. Esa decisión yo no puedo tomar, no conozco su vida, no le he dado seguimiento, no tengo compromiso. Entonces, la disciplina está limitada a una iglesia local. Así que una iglesia que no busca cultivar un sentido de disciplina va a crear una iglesia sin compromiso,
con muchos peligros internos y que ciertas partes de la Biblia no vas a ver cómo aplicarlas. No vas a ver cómo vivir ciertas estructuras e instrucciones bíblicas para la iglesia que solo se pueden vivir en el marco de una membresía local. Amén, amén. Y si tuviéramos que dibujar el miembro ideal, aunque no existe, pero o pensar los rasgos de cómo luce un miembro comprometido con su iglesia local, en tu experiencia. Cuando ves un miembro, tú dices, mira, este miembro es ejemplar. ¿Qué lo caracteriza para que podamos denominarlo un miembro ejemplar de su iglesia? Hay personas. Recientemente despedimos a una hermana que volvía a su país con el corazón que ardía por ir a evangelizar a su familia. Pero yo le dije a la hermana Carmen, le dije, Carmen, ojalá hubieran sido más como usted. De esos miembros que digo, no, y se van los buenos. En el fondo, miembro no significa alguien que no peca o que es perfecto. Aquí solo está la gente más buena, más recta, más justa, más íntegra. No, porque seguimos siendo pecadores en un proceso de santificación. Y ahí la membresía es buena, porque ¿quién me va a ayudar con mis pecados? ¿Quién va a llevar mis cargas? ¿A quién le abro mi corazón? ¿A cualquier persona? No, hay un grupo de hermanos que cuidamos unos de otros. Entonces, para mí, el miembro es un pecador redimido por la gracia de Dios, que está luchando por santificarse y que decide comprometerse a abrir su vida a una comunidad y abrir su corazón a esa comunidad también para él hacerse responsable de ellos. Ver la iglesia como una familia a la que pertenece y no como un lugar al que asiste. Y tener intencionalidad en el preocuparse por otros. Es decir, alguien que viene el domingo y que en vez de venir solo a escuchar, a aprender y cantar, se para unos minutos a hablar con sus hermanos y decir, ¿estás bien? ¿Qué tal la semana? ¿Puedo orar por ti? Y tener esa intencionalidad. Tenemos un montón de personas cargadas, que vienen cargadas, que se van cargadas, pero no se abren a ese compromiso de cuidarse unos a otros. Entonces, para mí es un compromiso con el liderazgo, de honrar, de respetar, de amar, de cuidar a los pastores, de amar, cuidar a la iglesia y de servir. Para mí esa palabra tiene que volver al corazón. Yo vengo a servir a mis hermanos, vengo el domingo a adorar y a servir. Pero no tengo un cargo, no, es que se puede servir con una oración, se puede servir con una visita, se puede servir con una ayuda y que tiene ese corazón servicial, que el concepto unos a otros lo vive, que vive caminando ese unos a otros, y eso es una palabra que se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Entonces el miembro ideal es alguien que vive ese unos a otros, que no consume iglesia, que sirve, es un servidor, es alguien entregado al cuidado ajeno. Y en ese contexto, ¿cuál crees que han sido los grandes desafíos en una iglesia que sí tiene membresía como la tuya? ¿Cuál crees que ha sido quizás el área más difícil de cultivar en la iglesia que necesitamos orar para crecer como miembros? Yo siempre digo, batallamos con un corazón muy egoísta. Un corazón que tengo muchos problemas, trabajo, familiares, y no estoy como para echarme la vida de otros encima. Y claro, todo el mundo vive así. Más aquel otro que también dice, no quiero cargar a los demás con mis problemas, cada uno, entonces pues nadie carga a nadie, cada uno con lo suyo, pero eso sí, al pastor todos. Entonces yo digo, pero el pastor no va a dar abasto, o sea, y es ahí donde llega la reclamación. Pero es que el pastor no me visita, es que tenéis hermanos, es que el pastor no es el único que sabe Biblia, el pastor no es el único que sabe orar, el pastor no es el único que sabe abrazar. O sea, yo aprendí esto, un hermano de la iglesia está enfermo, ¿quién tiene que ir a visitar al hermano? El pastor, no, la iglesia. Si fueron otros hermanos, porque la iglesia fue. Una hermana necesita un caldito porque está mal en casa. ¿Quién tiene que ir? El pastor allá al caldo. No, la iglesia, a veces ir al pastor y a veces ir a otro hermano. Pero la iglesia cuida a la iglesia. Y eso es lo que hay que cultivar. Hay que quitar esta pastordependencia del corazón tan enfermiza que hemos traído de necesito. Es muy católico eso. Tengo que ir al sacerdote, tengo que ir al sacerdote, tengo que confesarme con el sacerdote. Y lo hemos traído a la iglesia evangélica. Y hemos perdido de vista que nos cuidamos unos a otros. Y sí, hay cosas que son pastorales. Es decir, mira, esto que el pastor lo trate ya se escapa de nuestro control. Matrimonios, divorcios, problemas graves. Pero un hermano triste, un hermano que necesita un caldito, un hermano que necesita una visita en el hospital, orar. Puede ir cualquiera. Y ya está, de eso se trata la iglesia. Entonces, yo creo que nuestro corazón acomodado, muy egoísta muchas veces, nuestro orgullo frena a eso.
nos están criando para liderar y no para servir. Nos están criando para recibir y no para dar. Y es la generación joven que tenemos. Una generación que lo tiene todo y no se gana nada. Que tiene tecnología, videoconsola, televisión, ropa gratis. Y así los estamos creciendo en la iglesia también. Una generación que viene a que... ¿Qué me dan en esta iglesia? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué tienen para los jóvenes? ¿Qué tienen para mí? ¿Qué tienen para las mujeres? Perdona, ¿qué tienes tú para nosotros? ¿Qué nos vas a traer? Aparte de tu asiento, ¿qué nos vas a traer? No, porque tú vienes a sumar o vienes solo a consumir. Esto no es un restaurante. Y eso hay que inculcarlo. Obviamente hay gente que no lo acepta, le duele, pero hay que golpear ahí el corazón y quitar eso. Eso es un peligro. Eso es cultura moderna, pero no es cultura bíblica. Sí, absolutamente. Y me gusta eso que mencionas, o sea, ver la iglesia como un espacio donde yo pongo mis dones al servicio. Y me hace pensar, justo estamos predicando por el libro de Efesios, y en Efesios capítulo 4 habla que los dones han sido dados al cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Y eso no dice solamente que se han dado dones para los pastores, los maestros, sino hay dones diferentes distribuidos por el poder del Espíritu para que la iglesia haga la obra del ministerio. Sí, ahí lo dice, ¿no? Para capacitar a los santos para la obra. Es decir, ¿yo para qué estoy en la iglesia? Para capacitarte para que tú también sirvas como yo. Yo de este lado, tú en otros lados, pero todo el mundo tiene que servir. Todo el mundo tiene que estar haciendo obra. Todo el mundo tiene que estar sirviendo. Entonces, Dios tiene ese deseo, esa multiforme gracia de Dios se ve en la iglesia dando dones. El problema es que cuando pensamos en dones, yo es que no sé cantar y no sé predicar. Parece que es que la mente de algunos es así, porque venimos de esas iglesias donde brilla el predicador y brilla el grupo de alabanza. Si yo no canto y no predico, ¿qué puedo hacer? Bueno, la Biblia habla de un don de dar. No veo a nadie decir, Señor, hazme generoso, quiero dar más. No, ese nadie lo quiere. Habla de un don de misericordia. Hay gente que va a los hospitales. Yo, por ejemplo, tengo que ir a visitar a un hermano y voy, porque soy creyente, soy pastor, tengo que ir. Pero hay gente que le nace, que llega allí y tiene un don para que esa visita resulte maravillosa. Entonces, hay muchos dones dados por Dios para servirnos unos a otros. Sí, y creo que eso pone en el lugar correcto también el rol del pastor, como también alguien que se encarga de equipar a los santos para esa función, los entrena, los ayuda en su santificación en el proceso. Y queremos caminar quizás por un aspecto más específico de la membresía, que es el tema que generalmente se pasa por alto, que es el tema de la disciplina eclesiástica. Y es algo que en algún sentido tú no puedes dividirlo del concepto de membresía, ¿no? Porque tenemos un compromiso mutuo unos con otros, y si yo verdaderamente amo a mi hermano, voy a tratar de detener su camino hacia el pecado, hacia la muerte, hacia cualquier cosa que lo aleje de su comunión con el Señor. ¿Y por qué crees, Juan Manuel, que necesitamos, demos un paso atrás, ¿qué crees que es la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica bíblica? Cuando nosotros pensamos en disciplina, yo creo que pensamos en corregir. Simplemente lo vemos como algo negativo, ¿no? Como has hecho algo mal y vamos a por ti. Pero no es así, porque el concepto de disciplina de Dios hacia nosotros corrige, sí, pero la fuente de eso es el amor, es la restauración. Es como cuando Gálatas dice, ¿no? Si ves a tu hermano que comete alguna falta, ve a él, ¿no? Con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti primero. ¿Pero qué dice? Restaurarle. Si ves a tu hermano cometer alguna falta, ve y restáurale. El fin de la disciplina no es echar a nadie. Eso es simplemente en el caso de que la persona muestre que no es creyente. El fin de la disciplina es restaurar, es frenar. Es decir, hermano, si vas por ese camino, te vas a destrozar la vida. O sea, vas contra Dios, contra su palabra, y va a tener consecuencias. Y nosotros te amamos tanto que no queremos que vayas. Un padre que a un hijo le dice, no andes con esas personas, te prohíbo salir. ¿Por qué? Te doy el consejo, te estoy diciendo vas mal, te vas a hacer daño, y ya te tengo que prohibir salir. ¿Cuál es el fin? ¿Quitarle la libertad a su hijo? No, es que un padre sabio sabe que ese camino lo va a llevar a destrozar su futuro. El amor le lleva a corregirlo. Entonces, la disciplina es la práctica que busca restaurar, frenar y quitar el pecado en medio de la iglesia. Porque no debemos olvidar que sobre todo la disciplina tiene un fin, mantener la iglesia santa, que eso se está perdiendo de vista. La disciplina
tiene el fin de que la iglesia de Dios, que es llamada a ser santa, porque Dios es santo, siga santa. Amén. Si no tenemos disciplina, vamos a empezar a permitir el mundo en la iglesia y ya no va a representar al Dios santo al que la iglesia sirve y representa. ¿Por qué crees, siguiendo por esa misma línea, que necesitamos pensar bíblicamente sobre la disciplina en nuestras iglesias? ¿Qué razones les darías o animarías para desarrollar un concepto de membresía correcto y apropiado? Bueno, primero porque es un concepto bíblico. Nosotros lo vemos y como has dicho, muy unido a la membresía. Los textos que más se utilizan cuando hablamos de disciplina, posiblemente pasamos por Mateo. Entonces vemos al Señor Jesús: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, todo bien. Si no te escucha, ve con 2 o 3 más para que todo quede ahí entre ellos. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Que ahí vemos, hermanos, si no hay membresía, ¿quién es esa iglesia? ¿A quién se lo digo? O sea, yo si un hermano en mi iglesia peca, no hago un vídeo de YouTube. No, hermanos, gracias y paz, estoy aquí haciendo otro vídeo, el hermano fulanito ha caído en fornicación y estoy aquí diciéndolo a la iglesia y al mundo entero. No, primero voy yo, hablo con él: hermano, cambia tus pasos. No hace caso, toma 2 o 3 más de mi iglesia que lo conocen, que saben qué ha pasado, que saben quién es, se comprometen a ir. Hermano, déjalo. Y si el hermano no lo deja, lo decimos a la iglesia local, no a todo el que nos visite ese domingo casualmente. No, a los hermanos. Imagínate visitar una iglesia un domingo que te dicen: bueno, hermanos, hoy después del culto se quedan todos sentados que vamos a hablar de la disciplina, hermano. Y tú ahí: ¿quién es? ¿Qué ha pasado? ¿No? Cuéntenme la novela. Entonces, sería ilógico, ¿no? ¿Yo qué pinto aquí? ¿Quién es esa persona? Entonces, una membresía tiene sentido. Sabemos quién es, sabemos lo que lleva pasando tiempo, porque sabemos que es un caso que no es nuevo. Para llegar a la iglesia lleva tiempo. Entonces, vemos que es algo bíblico que busca cuidar al hermano, cuidar su corazón, y un filtro. Necesitamos que la iglesia defina quién es creyente y quién no. Y eso no nos gusta. ¿Quién eres tú para decirlo? La iglesia del Señor, la embajada de Cristo. Nosotros damos el pasaporte. Tú, cuando quieres el pasaporte de un país, vas a la embajada. Esta es la embajada del reino de los cielos. Esta embajada va a decir: por tus frutos eres cabra o por tus frutos eres oveja. Y nosotros, como creyentes que tenemos Biblia, que conocemos lo que Dios dice de sus hijos, tú no das el perfil, lo siento mucho. ¿No eres quien para juzgarme? Sí soy, la iglesia del Señor. Entonces, eso también mantiene un filtro saludable para que la iglesia no llame hermano a cualquiera. Exacto. Nosotros debemos entender que no todos son hermanos, que nos vamos a equivocar, seguro, porque muchos llegarán aquel día diciendo: Señor, Señor. Entonces estarán entre nosotros, habrán cantado, habrán hecho el papel de su vida y nos habrán engañado toda la vida. Pero si vemos claramente que no lo son, por los frutos tenemos la obligación, puede ser, la obligación de decir: hermano, tú no eres hermano, lo siento, pero por tus frutos. Y es eso, es mi obligación. Una vez estaba comiendo, esto es muy interesante, estaba comiendo en una reunión con unos hermanos, y un hermano se levantó y contó este testimonio. Se acababa de hacer miembro de una iglesia y quiso ser humilde, ¿no? Y se levantó comiendo, los pastores, los hermanos. Dijo: hermanos, quiero decir algo con toda humildad. Si ustedes, ahora que soy miembro de la iglesia, ven algo en mí que no está bien, tienen la libertad para venir y corregirme. Y se levantó uno de los hermanos y dijo: no necesitamos tu permiso, es nuestra obligación. Le dijo, y me gustó porque digo: tiene toda la razón, no me tienes que dar permiso para corregirte. Si eres miembro de la iglesia, no necesito tu permiso, es mi obligación. Dios me manda velar por ti. Dios no me manda, es que es el concepto, nos han metido esa frase de la salvación es individual, que vivimos ensimismados, yo y mis pecados y mi caminar. Mira, Jesús no va a venir a buscarte a ti un día. Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Jesús no murió por ti, murió por su iglesia. Quítate ya, yo y Jesús. No, es Jesús y su pueblo. Jesús y su pueblo, y tú eres parte de ese pueblo. Entonces yo tengo el deber de velar por mis hermanos y mis hermanos por mí. Yo soy pastor, ¿quién me cuida? Yo también tengo debilidades, yo también tengo días malos. ¿Quién me llama la atención? Pastor, eso no está bien, ese carácter. Mis hermanos. No, el mundo entero no me cuida. El mundo entero, como mucho, el día de mañana verá un vídeo: Juan Manuel cayó. ¿Qué pasó? Pero tiene que haber un grupo pendiente de ¿quién cuida de esta persona? Nosotros podemos orar a la distancia, pero ¿quién lo ve? Porque podemos orar, pero no sabemos cómo está. Entonces, una iglesia local que me puede llegar a disciplinar también, porque los pastores también se pueden disciplinar. Necesitamos disciplina para cuidar y velar por el pecado, la salud y la santidad de la iglesia.
Sí. Y confírmenme si creen que estoy en lo cierto, pero creo entre los hispanos a veces no nos gusta mucho que nos digan qué hacer, ¿no? O crecimos con esa mentalidad, yo sé lo que hago, o dos, la ropa sucia se lava en casa. Eso es típico de pensar, decir, no, mis problemas no se tienen que abrir y no logro ver al pueblo de Dios como un instrumento de gracia en mi vida. Para ver las áreas que obviamente yo tengo y seguramente no me he dado cuenta, como de mirar. Y permíteme preguntarte algo más que en relación a esto. ¿Cuál crees que son los errores más comunes al aplicar la disciplina eclesiástica en la iglesia? Bueno, por un lado, si no seguimos los modelos bíblicos, nos vemos, yo digo, el sistema católico cómo funciona. Padre, he pecado, ¿qué ha hecho? Miré por debajo de la falda de María. 3 Padre Nuestro, 2 Ave María, una monedita y 2 velas. Vale. Ahí llego el mes que viene. Padre, la he vuelto a liar. ¿Qué hice? Miré a María, le levanté la falda. No, 10 Padre Nuestro. Pero hay gente así que va a una iglesia, pastor, pequé. Bueno, un mes sentadito, venga. Más o menos, es la penitencia. Un mes sentado, recapacita, piensa, dale vueltas a lo que has hecho. Cuando no hay un proceso bíblico y dejamos todo esto así al azar, en manos de los hombres, corremos el peligro de que los hombres determinan esas cosas. Entonces, la única manera saludable de velar por la vida espiritual de una iglesia, para prevenir el pecado en la iglesia, la santificación de la iglesia, cuidarla, es tener ese protocolo que dejó el Señor. Tomar la disciplina en serio y tomar el pecado en serio en la iglesia. El pecado es serio. Pablo llega hasta el punto de echar a alguien directamente y corrige a la iglesia. Pablo, cuando en 1 Corintios 5 determina excomulgar a ese hombre que se acostó con la mujer de su padre, Pablo corrige a la iglesia diciendo, ¿cómo puede ser que ha pasado eso entre vosotros y habéis mirado a otro lado como no es mi problema, es su pecado? ¿Cómo que no es mi problema? Es la iglesia del Señor. Tendríais que haberos vuelto locos, como diciendo, esto no puede pasar. Y como no habéis hecho nada, lo hago yo, echadlo fuera, ¿no? Entregadlo a Satanás, es la expresión de sacarlo, excomulgarlo. Y eso pasa en la iglesia. Bueno, no me meto en la vida de aquel, cada quien con sus pecados. ¿Cómo cada quien con sus pecados como si nada? No. Es tus pecados me repercuten, igual que los míos te repercuten. La iglesia es una familia, nos tenemos que cuidar y debemos reconocer que no somos capaces de batallar solos con nuestros pecados. No. Y cuanto más los escondemos, así como, no, saldré de esta, cuando los confieso, ya está, me metí en un pozo. Es como esos matrimonios que no te dicen nada y cuando te vienen a hablar te dicen, pastor, nos vamos a separar. Y digo, ¿cómo que nos vamos a separar? Sí, llevamos mucho tiempo mal. Digo, congregando, participando en la cena del Señor, sirviendo, y ahora de repente divorcio. No, esto lleva años mal. Y no habéis dicho nada. ¿Quién nos cuidaba? No, es que no queríamos cargar. No queríais tener el orgullo de perder vuestra reputación. No digas tonterías de cargar o no cargar. No querías perder tu reputación de santo, pensabas que se iba a arreglar, y ahora ya dices, bueno, ya se acabó, ya no queda reputación, toda la basura. Eso se podía haber arreglado si al primer momento hubierais venido a decir, no andamos bien, vamos a tratarlo. La mayoría de veces el orgullo de cuidar nuestra reputación es lo que impide que confesemos nuestros pecados. Nos da demasiado miedo que van a pensar de mí. Ya no me van a ver tan cristiano. Yo siempre le digo a la iglesia, hermanos, sé que todos ustedes tienen pecado. Si no me lo quieren contar, como quieran. Pero no piensen que yo los miro pensando, no, está perfecto. Digo, algo tienen. Yo encantado de ayudar. Pero si ustedes no quieren, entonces yo no puedo. Pero si no tengan miedo, no los voy a decir, ay, ahora el pastor va a pensar. No digo que estás practicando el pecado, pero tienes tentaciones, alguna debilidad, yo tengo unas, tú tienes otras. Y si no me las cuentas, yo cuando voy a orar a Dios digo, cuida a esa gente, no sé qué les pasa, no me cuentan nada, algo tienen, pero tú sabrás. Pero si me dices algo, yo puedo orar por eso, Señor, guarda su familia, guarda su corazón, cuídale del orgullo. Pero tenemos tanto miedo del juicio humano, ya dijo el Señor, no temáis a aquellos que solo pueden matar vuestra carne, temed a aquel que puede mandar vuestra alma al infierno. Pero seguimos teniendo temor a los hombres, seguimos teniendo que guardar nuestra reputación. Todos tenemos un pequeño fariseo dentro. Sí, así es. Sí, absolutamente. Y algo que quizás más común he visto en los miembros de la iglesia, cuando tienen que corregir a otro miembro, la mayoría se siente como no preparado. Eso es quizás lo más común que he visto.
dicen, hermano, yo no sé cómo acercarme, dígale usted. Y es interesante porque obviamente el principio de Mateo 18 es ve y repréndelo en privado. ¿Cómo crees que podemos crecer en esa reprensión personal para hacerlo de una manera bíblica, con gracia, con amor y animar a los miembros a eso? Sí. También debemos reconocer que hay gente que piensa, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Para ir a corregir a otro. Pues yo tengo lo mío, lo que no lo han visto, pero ¿quién soy yo para ir a decirle? Pero a veces pasa, ¿no? Van al pastor como pastor. El otro día estábamos tomando un café, la hermana dijo, no estuvo bien, hablé con ella, no vaya a ser que esto crezca. Le digo, ¿y qué le digo? ¿Que Dios me lo reveló? No, pero porque te dicen, pero no le diga que se lo dije yo. No, entonces yo voy a llegar a decir, hermana, tengo que hablar con usted. El otro día estaba orando y el Señor en una visión me mostró a usted tomando un café y charlando demasiado. No, yo no puedo mentir. Entonces me metes en un problema, nadie le va a decir nada. No le puedo decir que fuiste tú y tú no vas a hablar, pues la señora va a seguir hablando eso y ya veremos a dónde llega. No, hay que cultivar primero humildad en la iglesia, decir, hermano, tú tienes que tener humildad para ir porque no podemos ir con soberbia. Hay que tener cuidado porque en toda iglesia está don corrección, que es aquel que dice, uy, vía libre para ahora, tú tienes esto, y lo disfrutan, ¿eh? Como que lo disfrutan. Digo, hay que tener cuidado con esa gente, es decir, yo voy a ir con humildad, con amor y para restaurar. Si no vas a acompañar a la persona que vas a corregir a que se arregle, no le digas nada. Porque la disciplina no se trata de señalar y decir, tienes eso mal, irte a tu casa. Es, tienes eso mal y si quieres me pongo a tu lado y te acompaño a que mejore. Si no vas a hacer ese proceso, no vayas. Porque si vas a ser solo alguien que señala y va poniendo etiquetas a la gente, esa no es la disciplina bíblica. La disciplina es, hermano, esto no está bien. Y si quieres, oramos, quedamos, juntos salimos de esta. Porque la disciplina es ponerte a tu lado para que el problema no avance. No decir simplemente el problema que otro tiene. Y cultivar esa humildad para recibir esa corrección. Decir, hermano, tienes que amar que te corrijan. Yo sé que es raro esto, pero tienes que amar que te corrijan. Porque no hay persona que te ama más que la que dice, estoy dispuesto a ver una mala cara, a que no se tome bien, porque lo amo tanto, que prefiero que se enfade conmigo un momento a verlo perdido. Entonces, quien tenga ese deseo de ir a ti y hablar, ámalo, porque esa persona de verdad te quiere, te ama y se preocupa por ti. Cuando empezamos a cultivar eso, al principio cuesta, a nadie le gusta ser corregido, a mí tampoco. Pastor, debería... ¿Quién eres tú? A mí también me pasa, pero luego en casa el Señor va tratando, Señor, tienes razón. Entonces, es cultivar esa humildad en los corazones, en las dos direcciones. Ir con la forma adecuada, ¿no? Como cuando Pablo dice, ¿no? Con un espíritu de mansedumbre. No podemos ir con una puñalada al corazón, tenemos que ir con la vara y el callado. Te voy a dar un varazo, pero tengo el callado también para traerte. No quiero que te vayas, no quiero que te pierdas, no quiero darte un golpe a decir, no eres creyente, largo de aquí. No, hermano, vamos a tratar esto, ¿no? Claro que sí. El amor tiene que estar presente. Si no, tienen que sentir que los corriges, pero que los amas. Yo siempre suelo, cuando tengo casos con algún joven o algo que hablo, se lo dejo muy claro. Tú sabes que te amo, ¿no? Y yo quiero que estés bien con Dios. O sea, yo no querría tener esta conversación y me duele verte así, porque yo sé que esto no es lo que Dios quiere para... Y cuando empiezan a ver ese amor, hasta te lo agradecen. No, pastor, gracias, de verdad, y lloran, pero tienen que ver ese amor. Si ven solo esa figura correctiva, no, ya ponen un escudo de no te metas en mi vida. Sí, eso creo que es muy bueno. El día de ayer conversaba con mi esposa y justamente del tema de la disciplina, y una cosa que estábamos como teniendo como un punto central es pensar que el propósito de mis palabras es poder lidiar con el pecado de mis hermanos. Y a veces eso significa quizás sacar un poco el foco de mí mismo. Como solo se trata de mí, de lo que otros me hicieron a mí, de cómo me ofendieron a mí, y pensar un poco más, decir, mira, lo que está pasando en la vida de esta persona es que se está rompiendo la comunión con Dios. Y eso debería ser mi preocupación esencial, no tanto la ofensa que se ha cometido contra mí, sino la ofensa que se ha cometido en última instancia contra Dios, que es lo más grave y quizás nos da una perspectiva correcta y no egocéntrica de la disciplina. ¿Qué piensas de eso? Sí, nosotros tenemos que mirar el corazón de la persona, velar por su vida espiritual. La gente que está mal afecta su relación con la iglesia. Aquí ya no sé cómo pasa, pero allí empiezan a congregar menos, no saludan tanto,
se aíslan, llegan, se ponen en una esquina, ya no ponen la cara. Incluso hay personas que les digo a los hermanos, ese hermano tiene fecha de caducidad. ¿Qué significa? Ya se fue lo que todavía viene. Hay gente que es así, que pasa 3 meses viniendo, pero la cabeza, el corazón ya no está. Es muy triste porque al no abrirse, se van hundiendo. Y al final salen y es como, se hunden y dicen, bueno, voy a empezar en otro lado, de cero. Ya aquí estuvo mal, voy a otros... Pero eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque no hace bien a tu vida espiritual. Y sobre todo porque el orgullo te va a llevar a decir, fue la iglesia. La iglesia falló esto. La iglesia... No. Entonces, nosotros debemos preocuparnos de que la persona esté bien con Dios. Una persona que está bien con Dios estará bien con la iglesia. Amén. Cuando una persona no está bien con Dios, nosotros lo hemos vivido. Hermanos que no estaban bien con la iglesia, le digo, hermano, ¿cuánto estás orando? No, pastor, estoy frío. Y digo, tu problema no es la iglesia no te enfrió. Te enfriaste y te afectó con la iglesia. Si arreglamos eso, no hay problema con la iglesia. Sí, es que hay cosas que veo que no están bien. Digo, es la misma que antes amabas, es la misma que llegaste y te encantaba la prédica y te gustaba todo. O sea, lo que ha cambiado es tu corazón, la iglesia sigue igual. Yo de golpe, había un hermano que una vez me dijo, pastor, últimamente lo veo predicar muy duro, muy... Digo, hermano, sí, eso es lo que te gustó cuando llegaste. No, vengo aquí porque me encanta, porque es duro y ahora no te gusta. Digo, y yo creo que hasta me amansé. Digo, hermano, el problema no soy yo. Vamos a enfocar el problema de verdad. Si quieres lo arreglamos, pero si te obsesionas conmigo, vamos a acabar mal. Pero el problema está... Y le dije, ¿cuánto estás orando? No, por estas cosas. Digo, vale, vamos a partir de esa base, que tu relación con Dios está mal. Si arreglamos eso, yo volveré a ser alguien al que quieres. Y no querrás buscar un problema donde no lo hay para justificar tu salida y quedarte con calma. Porque al final te quieres ir buscando un problema para irte y como creyente decir, me fui por esto. Porque tienes que tener un motivo para justificar lo que vas a hacer mal. Y yo no quiero ser la excusa. Y normalmente hemos conseguido lidiar con muchos casos donde el orgullo reina, ahí se perdió la batalla. Pero si el hermano reconoce, es verdad, no estoy bien con Dios, digo, pues perfecto, oremos juntos, leamos juntos, caminemos juntos, y yo he vuelto a ver otros de golpe abrazar a todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás con Dios? No lo que has hecho. Porque lo que has hecho es consecuencia de eso. Si yo arreglo esto, hermano, no hagas más esto, pero no estás bien con Dios, el año que viene o el mes que viene harás otra cosa. O sea, el problema es el origen, no los síntomas. A la raíz lo que has hecho es un síntoma de una enfermedad mayor. Entonces hay que ir a la raíz del problema, que es el pecado. Nuestra comunión con Dios no está bien y por eso estamos como estamos. Entonces hay que velar por el corazón de los hermanos en su comunión con Dios. Y en tu posición, Juan Manuel, como pastor, que algo que también siempre tratamos de animar a la iglesia, es decirle, nosotros entre los pastores también nos corregimos, también rendimos cuentas unos a otros, y a veces un pastor recibe la instrucción de otro, hey, mira, creo que eso no estuvo bien. En tu corazón como pastor, ¿cómo cultivas eso? ¿Qué herramientas tienes para cuidar de ti mismo? Bueno, nosotros somos 2 pastores, pero sí que es verdad que tenemos un grupo de diáconos que hay una libertad para expresar cosas. Incluso en el pasado hemos tenido algún que otro momento tenso, es decir, no me pareció, no me gustó, pero cosas que han tenido que sacarse y Dios luego ha sanado, ¿no? Pero para corregir, mira, esto no me pareció, esto no se hizo bien, esto no fue del todo correcto, y generan tensión. Pero tienes que tener un grupo de personas cerca. No dejas de ser un hombre. Tienes luchas, tristezas. Yo no puedo ir a la iglesia a decirle de repente un domingo, hermanos, estoy cansado pensando en dejar el ministerio, no sé qué me pasa, pero quiero dejarlo todo, salir corriendo y solo congregar. ¿Saben lo que hacen ustedes de venir, escuchar, irme a mi casa? Yo quiero eso. Yo quiero eso porque los problemas que cargamos no los cargan. Entonces, pero tiene que haber alguien a quien le puedas decir eso y que te calme y te diga, cuidado. No hagas disparates, estás cansado, agobiado, vamos a tomar un café, vamos a dar un paseo en la montaña, relájate un poco y volverás a decir, vamos a darlo todo, pero ahora estás en una crisis, pero necesito un amigo, necesito a alguien que ore por mí y yo le puedo decir por qué orar, porque, no, pastor, oramos por usted, ¿por qué oran? Para que el Señor no tenga firme, no caiga, ya, pero no saben mis problemas. Se los pueden imaginar, suponer y pedir, especulando, puede ser que pase por esto. Pero yo necesito a alguien que le diga, mira, tengo este problema.
y se me está enquistando en el corazón y necesito que alguien me ayude porque esto puede derivar en una decisión muy mala. Entonces, sí, los pastores necesitamos amistades. No tiene por qué ser otro pastor, puede ser alguien maduro en la fe. O sea, yo siempre esa idea de pastores con pastores. Bueno, por lo general, pero puede ser un hermano maduro que no tiene un llamado pastoral, pero es muy sabio, muy prudente, porque al final yo creo que es la figura de un amigo. Todos necesitamos amigos. ¿Y quién mejor para ayudarte, incluso para disciplinarte, que un amigo? Por eso nuestras esposas son quien más nos disciplina. Lo que pasa es que no llega a la iglesia. Pero ¿quién te disciplina más? Tu mujer. Y no es porque te odie, ¿no? Pues si te odiara, te dejaría en la cuneta y venga. Pero porque te quiere mejor, te quiere bien con Dios, quiere que seas un mejor marido. Pero lo hace con amor, con respeto, con mansedumbre, con humildad, con honra. Pero es quien más te corrige, es quien más te corrige. Entonces, una buena amiga, un buen amigo en la fe haría también esa función. Alguien, y a veces los pastores cuesta encontrar a quién abrir el corazón y lo necesitan. Por eso muchos acaban tomando muy malos caminos en el ministerio, porque los pastores, lo que acabo de decir antes, lo tienen. Tengo que seguir pareciendo el pastor perfecto. Exacto. Y qué bueno cuando la iglesia empieza a mirar y decir, tenemos un hombre imperfecto que nos pastorea con amor. Y digo, ¡ay, qué descanso! Puedo fallar un día. No, porque tienes que dar la talla. Es agotador porque no la das. Y dices, no. Y qué bueno que la iglesia reconozca que tienen un hombre débil. Sí, irreprensible, de buen pero débil, que hay que ayudarlo porque queremos al pastor, sí, nos encanta nuestro pastor. Pues como no lo cuiden, se vendrá abajo como ustedes un día. Amén. Entonces sí necesitamos esa... Y cultivar en la iglesia una visión real de los pastores. Sí, eso creo que es fenomenal pensarlo y me gusta la idea como lo dices, pensar, tu pastor necesita que ores por él, lo necesita, no es solo una sugerencia, él necesita que ores por su pureza, que ores por su orgullo, que ores por su integridad, que ores por su matrimonio. Tu pastor necesita que lo animes a veces, que lo animes en la función que está haciendo. También necesitan a veces que lo visiten, que lo cuiden junto a su familia, porque son pecadores y en algún sentido también miembros de la iglesia, solo que con un rol diferente. Entonces, sí. Quisiera, antes de pasar al último tema, que nos quedan un poquito de tiempo, no sé si alguna de las personas aquí, antes de saltar al tema, ya vamos a dar por cerrado membresía y disciplina y vamos a cubrir por último el tema de la predicación expositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta en estas áreas que sea relacionada con el tema, lógicamente, membresía o disciplina, que quisiera aprovechar la instancia de poder cubrir una o dos preguntas que pudieran haber en la audiencia. Les pido solo que esté conectada y sea pertinente al tema que estamos tratando. Entonces les doy, no sé si tienen alguna, y si no, nos podemos mover al tema de la predicación donde tenemos algunas preguntas más. Lo hemos explicado muy bien. Demasiado, o muy mal. O no se entendió. Ok, voy a la hermana primero que levantó aquí y de ahí vamos hacia allá, hermano. ¿Qué pasa cuando uno como miembro le dice al pastor, somos pocos, y le dice al pastor, estoy aquí para lo que tú necesites, ya sea eclesiástico, como usted dijo, personal, y cuando el pastor viene y te dice, mi amigo es Dios, o sea, no te necesito. ¿Qué usted Repito fuerte la pregunta, ¿qué pasa si, para que otros también puedan escuchar hacia atrás, qué pasa si voy a mi pastor a ofrecerle mi ayuda, mi oración, mi servicio, y él me dice, no te preocupes, yo tengo al Señor? Cuando el pastor vaya a hablar con usted de alguna cosa, le dice, no se preocupe, mi amigo es Dios. Nosotros tenemos que entender que, claro, no conozco los pastores, pero ¿quiénes pastorean? Si no hay una membresía, podemos tener un dictador, un hombre soberbio, un hombre que se cree el dueño de la iglesia. Esta es mi iglesia, a quien no le guste que se vaya. Y ahí tenemos un peligro, porque no hay una membresía. A mí me escribe mucha gente. Tenemos este caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos al pastor? Y digo, bueno, tienen miembros que no es que 2 o 3 hayan enfadado con él, si son un grupo y me dicen que de 50, 48 ven eso en el pastor, pues algo no anda bien.
Ya, pero no se le puede decir nada. ¿Por qué? Son 48 contra 1, en eso en una guerra me salen los números a victoria. O sea, eso no sé qué tan grande, no es que es el profeta Elías contra los de Baal. O sea, ¿qué miedo tienen? Hay que entender cuál es el perfil de ese hombre. Porque yo agradecería que los hermanos se preocupen por mí. Yo muchas veces les digo, no necesito nada, solo oren por mi matrimonio, oren por mi vida, porque muchas veces estoy bien, pero a mí que venga un hermano, mira, pastor, necesita algo, alguna cosa, está todo bien en casa, cualquier cosa que necesite, gracias, yo lo agradezco, pero no sabemos el perfil de esos hombres, si luchan quizá con la soberbia, o si tienen miedo a mostrarse débiles, o lo que sea. A veces ese es el problema también en el corazón de algunos pastores, no quieren verse débiles ante su congregación, pero es que débiles somos todos, y entonces tendría que conocer a ese pastor para ver qué hacer, pero si él no quiere ayuda, pues cuando pase algo pagará las consecuencias. Así es. ¿Qué pasará? Tarde o temprano. Así es. Muchas gracias, hermana. Hermano, allá. Gracias por la oportunidad, pastor. En cuanto a la membresía y disciplina, nos llegan personas en la iglesia. Llega una persona que tiene influencia sobre primos y muchas personas. Llega esa persona y trae un grupo de personas. Les presentamos el proceso de disciplina, de membresía, pero esta persona no quiere ser membresía, pero sigue llegando. Si él no quiere ser membresía, mucho menos los demás. Y ahora, después de pasar el proceso y no quiere hacer membresía, pero continúa llegando, ¿cómo lidiamos con este grupo de personas? Porque luego tampoco no podemos, ¿cómo aplicar la disciplina en ciertos casos? Claro. Que pueda pasar. Bueno, en primer lugar, hay que instruir sobre la membresía a la iglesia constantemente. Ese grupo de personas que van como en manada son muy peligrosas. La iglesia tiene peligros, no vamos a jugar a la fantasía que todo está bien en la iglesia. Hay gente muy mala. O sea, yo como pastor he sufrido con gente mala. Siempre hablamos de pastores malos, pero hay miembros horribles. Y hay gente en la iglesia muy mala. O sea, gente que digo, parece que te mandó el diablo para hacernos daño. O sea, es que no aporta nada. Personas que dicen, solo se quedan para hacer daño. Dices tú, si no te gusta la iglesia, vete. ¿Por qué sigues viniendo? ¿No te parece bien esto? ¿No te parece? Entonces, hay que hacer un trabajo de investigación. Una persona que dice, la iglesia funciona así. Bueno, yo me quedo, pero no estoy de acuerdo. Hay un problema. Ajá. O sea, yo no me voy a una iglesia. ¿Cómo funcionan así creemos esto? Yo no, pero me voy a quedar. Digo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay una motivación extraña. ¿No será agrandar su grupo? ¿No será llevarse más gente? ¿No será tener una influencia en la iglesia y empezar a soplar en el oído cosas como no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? Bueno, pues ahí aplicamos la Biblia, que al divisor, al que trae contienda, después de la segunda, tercera amonestación, se le puede echar a su casa. Entonces hay que tener mucho cuidado. No podemos jugar a la inocencia. Son buenos hermanos, pero hay gente mala. Hay gente que quiere hacer daño. Hay gente que quiere dividir. Hay gente que quiere hacer chisme. Hay gente que no es cristiana y entra a las iglesias alardeando de serlo. Y esa gente que viene en grupo, pues ya saben, cuando se toque al líder de la manada, se va la manada con él. Y ahí ves que hay algo mal, porque esa persona no sigue a Cristo. Siguen a esa persona. Tienen todo el perfil de mañana abrirse su propia iglesia. Ese grupo de personas, yo los miro y digo, tarde o temprano empiezan en el salón de su casa una propia iglesia. Suelen tener ese perfil. Entonces, el hecho de que no estén dentro de la membresía no impide que no podamos proteger a la iglesia de los lobos. Exacto. Y si van a lastimar la iglesia, o sea, si alguien quiere venir a la iglesia y no está de acuerdo con algo, yo tengo personas en la iglesia que llevan 3 años y no han hecho la membresía, pero siguen callados, no hacen nada, no molestan, digo, ok, sigue ahí, ojalá Dios toque tu corazón, pero el día que escuche, fulano va por ahí diciendo, entonces vete. Si no te gusta y no estás de acuerdo, no te quedes con nosotros. No estás obligado a practicar lo que nosotros consideramos bíblico, pero si vas a estar dentro, vas a respetarlo. Es como que vienes a mi casa a cenar y me dices, vengo a tu casa, pero no me gusta esto. No, si vienes a mi casa, respetas mi casa. Tú eres un invitado. Hasta que seas miembro de la casa, eres un invitado. Y el invitado no opina, en el sentido de que no tiene voto, no está aquí para cambiar cosas. Los miembros sí. Exacto. Entonces hay que proteger también a la iglesia de personas con malas intenciones. Y alguien que pasa tiempo en una congregación y que no abraza el cómo la congregación camina y cree, solo puede ser por una mala intención.
No hay ningún sentido. Yo no me voy a congregar con Joel Austin a Lakewood si no me gusta lo que se hace ahí dentro. Si me quedo dentro es porque digo, yo aquí la voy a liar. Yo aquí me voy a llevar un grupo. Exacto. Yo aquí voy a alzar mi voz y van a ver. Entonces, ahí hay un peligro oculto que puede explotar en un tiempo. Yo andaría muy de cerca. Muchas gracias, hermano. Vamos a movernos al último tema en estos quizás 10 minutos que nos quedan, que es el tema de la predicación expositiva, la enseñanza doctrinal hacia la iglesia. Y creo, si me corrige si cree que no, pero creo que Latinoamérica ha tenido una especie de despertar en mayor interés hacia la sana doctrina, hacia la predicación expositiva, de lo que había hace 10 o 15 años atrás. ¿Por qué cree que la palabra predicada expositivamente, la teología enseñada de manera sana es tan importante para las iglesias? Yo creo primeramente por lo que has dicho que sí ha habido un despertar, pero yo tengo que ser crítico con algo que está pasando. Ha habido un despertar que ha sido una moda. Ajá. Sugel, Miguel, la voz de MacArthur en español por Luis Contreras. Ajá. Y tanta gente, wow, hemos descubierto un mundo nuevo, pero no lo han entendido todos. Ajá. Entonces han ido a esos lugares, se han dado un baño de una cosa nueva y a muchos no lo están asimilando. Y hay un montón de personas dentro de esas iglesias que han llegado por los predicadores más famosos en el habla hispana, que seguramente si pregunto, ¿conoces? Siempre son ellos, y gloria a Dios que los ha usado para ese despertar, pero como iglesia debemos inculcar bien eso a fondo, porque como no lo entiendan, en 2 días vuelven a lo de antes. Simplemente hoy están aquí, mañana allí, mañana allí. Ha habido un despertar, pero un despertar que requiere ahora un madurar. Exacto. Porque si las modas no se maduran, las modas son pasajeras. Mañana vendrá otra moda de otro estilo de iglesia, con otras cosas, y volveremos a ser... Pero si no tenemos las convicciones claras, ahí hay un problema. ¿Y qué da convicción a una iglesia? La doctrina. La doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero en cuanto a ti, predica lo que está conforme a la sana doctrina. Constantemente Pablo a Timoteo era doctrina, 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 doctrina. La iglesia necesita sana doctrina, conocer la palabra para que eso que puede haber llegado como una moda y un despertar sea madurado en el corazón y la gente entonces diga, amén, lo entiendo, está en la Biblia. No es algo solo que me ha gustado. Me gusta cómo predica. No, está en la Biblia. Y ahí necesitamos un trabajo muy dedicado a traer esa palabra bíblica al corazón de la iglesia. Y déjame hacerte una pregunta ahí, que me haces pensar. ¿Cómo animarías a las personas que hacen quizás de algunos predicadores su iglesia local? Es decir, ellos se sienten tranquilos conectándose los domingos a un culto en línea, se sienten tranquilos viendo los videos de R.C. Sproul, los videos de MacArthur, pero no ven, y volvemos un poco a lo que decíamos del principio, una necesidad de congregarse en una iglesia local o una necesidad de hacerse miembros de una iglesia. O como Sugel no está en mi país, no congrego. Ajá. Pero me conecto al culto en vivo de la IBI o me conecto al culto en vivo de la iglesia de MacArthur. Eso no es una iglesia. ¿Quién te pastorea? Yo siempre digo a la gente, el día que te mueras, Sugel no va a tu entierro. A mí la gente me escribe, usted es como mi pastor. El día que tu mujer te deje, yo ni me entero y duermo así. Pero cuando uno de mi iglesia tiene un problema matrimonial, yo pierdo el sueño. Exacto. Sugel no pierde el sueño por ti, Paul Washer no pierde el sueño por ti, Miguel Núñez no pierde el sueño por ti, lo pierden por su iglesia. Entonces tú necesitas un pastor. El problema es ese. Pero es que yo voy a mi iglesia, pero luego me tengo que alimentar con los demás. ¿Por qué? ¿Es porque no es bíblico o es porque no te gusta tanto el estilo de predicación como el de Sugel o el de Miguel? Oye, qué bendición que Dios ha dado dones, pero hay pastores que no son famosos, que no tienen canal de YouTube, que les da igual las redes sociales. Gracias a Dios que hay mucha gente que pasa de ese mundo y otros muy locos que se meten en él, pero que tu pastor puede ser un hombre de Dios, maravilloso. Y cuidado, que cuando te creas esos personajes, luego te das un golpetazo en la cara cuando los conoces de cerca. No digo nada de esos hombres, que son hombres de Dios, pero te los pones en un pedestal
Luego llegas a su iglesia, mira, viajé de mi país solo para congregar aquí, para tenerte como pastor, lo siento, es que no tengo tiempo, tengo que atender. ¡Oh! Yo pensaba que íbamos a ser amigos, que tú eras cercano, y digo, pues lo siento, tú has fantaseado en tu mente, tú te has quedado un personaje, pero tú me conoces. Ah, qué decepción, es muy serio. Es que tú, ¿qué querías? Es que no me... Y ese es el problema, el fenómeno personaje que han creado en las redes. Han idealizado a algunos hombres, han idealizado a algunos predicadores. Si los sumas, tenemos a un Pedro, a un Pablo, a un Juan, de los que depende la iglesia evangélica, y han olvidado a los pastores de carne y hueso que están en su iglesia, que oran por ellos, que se preocupan por sus familias, que los aman, que estudian la Biblia y que quizá no predican de la misma manera, pero predican la palabra. Entonces, ellos tienen que buscar una iglesia. Y cuando alguien les pregunte quién es tu pastor, tiene que tener nombre y que no me digan, por favor, Jesús. Jesús ya lo sé, es el de todos. Pero tu pastor, ¿quién ora por ti? ¿Quién te visita si estás enfermo? ¿A quién le abres el corazón? Tiene que tener nombre. Esa persona tiene que tener nombre. A mí si me preguntas, ¿a quién pastoreas? Al mundo entero. No, yo te digo nombres. Yo cuando oro con nombres. Señor, cuida a fulano, fulanita, fulanita. Y seguramente no están los nombres de esta sala. Y no es algo feo, es una realidad. Pero ojalá tengas un pastor que sí ora por ti. Exacto. Un pastor que cuando está en casa dice, Señor, ¿cómo estará ese hermano? Voy a escribirle. No, pero la gente a veces escribe, Juan Manuel, mira, es que yo sigo tus vídeos, te encuentro un problema. Digo, lo siento, busca una iglesia, yo no te puedo atender. ¿Cómo? Pero tú me tendrías que dar un consejo. No, un consejo matrimonial necesitaría hablar con tu marido, conocerte. Tú me estás contando tu versión. Esto no va así. Busca un pastor que te conozca. A lo mejor tú tienes un carácter horrible, me estás diciendo que tu marido es malo y yo aquí te voy a decir algo malo de tu marido. No me meto en eso. Las cosas pastorales se tratan en persona. Entonces, hay ese fenómeno de yo veo tus vídeos y te mando una ofrenda por internet y luego preguntas y me cuidas a distancia desde mi sofá. No va así, no va así y no va así. Entonces, tienen que buscar una iglesia local porque así vivían y han vivido los creyentes siempre. Entonces, COVID hizo mucho daño. La gente se acostumbró a cultos en el sofá, en pijama y con palomitas, y eso no es una iglesia. Sí, así es. Y creo, partíamos desde el comienzo, ¿no? Hablando de la importancia de la membresía en la iglesia local. Y ese creo es el centro de lo que estamos discutiendo, de la membresía, la disciplina, como algo bíblico y necesario en este tiempo. Y quiero cerrar preguntando, por último, ¿por qué crees que la exposición versículo a versículo, sé que es el modelo que siguen en tu iglesia, es lo que recomendarías para las iglesias, para su dieta espiritual y su salud? Nosotros sí que es verdad que los martes tenemos algo más temático, nos gusta porque hay temas que nos queremos tratar, pero los jueves ahora, por ejemplo, estamos haciendo Génesis, estoy en el capítulo 48 y luego decidimos entrarnos con Éxodo y seguir adelante, a pesar de que son libros largos, llevamos más de 100 sermones en Génesis. Y luego estamos haciendo el libro de Hechos los domingos. ¿Pero por qué es bueno eso? Primero, porque protege mi corazón. Exacto. Me enfadé con un hermano, me encontré de un chisme, voy a predicar este domingo, tema del sermón, el chisme en la iglesia. Y la hermana diciendo, gracias por preparar un sermón para mí, pastor. Pero si yo predico expositivamente y sale el chisme, la hermana va a decir, digo, hermana, yo no lo elegí, coincidió con su chisme. O sea, también protege el corazón de la hermana, decir, el pastor no eligió el sermón para mí, era el que tocaba. Exacto. Yo le digo a la iglesia, ustedes saben lo que voy a predicar la semana que viene, quizá no las aplicaciones y todo, pero ya saben el texto. Entonces, segundo, no solo protege el corazón, da una dieta saludable a la iglesia y completa. Hay iglesias que siempre ofrenda, siempre obediencia, siempre... Pero cuando predicamos expositivamente, eso nos permite que la iglesia un día tenga una palabra más de corrección, otro día tendrá una palabra más de aliento, pero será el texto lo que lo defina y no mis sentimientos. ¿Cómo se levantó el pastor hoy? Hoy está enfadado, hoy viene con un palo. No, es lo que me toca y esto va a permitir que la iglesia vaya recibiendo a lo largo de los años una dieta completa y saludable. Y otra cosa interesante es que nos permite entender mejor el texto. Porque cuando predicamos temáticamente corremos el peligro de aislar versículos, ¿no? Tipo, voy a Google, versículos sobre la familia. Cojo todo lo que me sale, 80.000, y de ahí saco mi sermón. Pero los saco de contexto y los puedo estar aplicando muy mal. Entonces, me permite entender mejor la escritura y da una visión a la iglesia de la Biblia muy amplia. Y gente ha llegado a decir, wow, yo he leído eso, pero no lo había visto.
Digo, porque ahora lo estamos leyendo con cuidado. Tú lo leíste rápido, pero ahora lo estamos entendiendo desde el principio. Entendíamos el propósito de Pablo desde el principio de la carta a los romanos. ¿Y por qué dice esto? Porque en YouTube te van a decir, mira, este versículo dice. Y otros te van a decir, este versículo dice. Pero leyendo a Pablo desde el principio sabremos de lo que Pablo hablaba y no lo que ese versículo aislado hace. Entonces va a ser una nutrición más grande y más buena para la iglesia. Va a ayudar a la iglesia a conocer mejor la palabra de Dios y va a cuidar el corazón de la iglesia y del pastor. Para no tener eso del pastor va contra mí hoy. No, era el texto que tocaba y eso es bueno. Así, y también para el pastor, que cansa mucho pensar cada semana, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Qué predico? Digo, no, me toca esto. Lo que pasa es que también tiene desafíos, que a veces tocan textos muy difíciles y dices, me lo quería saltar, pero no puedo. Entonces, a estudiar. Yo en ese caso le digo, este domingo no me va bien predicar, que predique otro, dame un par de semanas para trabajar esto, porque al pastor también lo desafía a lidiar con textos muy complejos. Es bueno. Mis hermanos, ha sido, creo, un gozo para todos nosotros poder tener este tiempo de escuchar al pastor Juan Manuel, tener este tiempo de conversación sobre temas centrales. Creo que uno de los propósitos que teníamos de hacer un tema más amplio es porque sabemos que vienen personas de diferentes iglesias también y pensábamos en qué manera pudieran ser también bendecidos a través de Gracia y Verdad, tratando de entender y llevar esto también para sus iglesias, como un tema de oración, como un tema de quizás sentir bíblico, preocupación de, mira, esto es algo que necesito orar para que esté en mi iglesia, para que sea algo que esté presente, porque hemos visto robustamente que es algo que es bíblico, que es bueno y que ayuda a la edificación de la iglesia. Así que vamos a tomar un momento para orar. Quiero, Juan Manuel, darte las gracias. Ha sido, creo, un gozo poder conversar esto contigo y animar a la iglesia a mover a ese punto de madurez, que creo que viene, y eso quizás es una interpretación más personal, pero creo que para poder aplicar más la sana doctrina necesitamos iglesias sanas, sólidas, con buenas membresías, con buenos procesos disciplinarios, y es quizás lo que nos permite de entender la sana doctrina a vivirla y aplicarla en un contexto real. ¿Pudieras orar por nosotros? Quizás pedir en específico también por Gracia y Verdad, que está en su primer año de vida, y que el Señor pueda ayudarnos a ser fieles y pastorear su iglesia con amor y fidelidad. Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí presente. Hoy está aquí un remanente, Señor, y personas de distintas congregaciones, pero con el único fin de poner nuestro corazón ante tu palabra y que tu palabra hoy dé fruto en nuestra vida. Señor, te pido que bendigas a cada persona aquí que está presente, que puedas llevar estas verdades a sus corazones, que puedan asimilarlas como verdades que no traen los hombres, sino que trae tu palabra y que son útiles, necesarias y buenas para tu iglesia y que van a ayudarnos a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido especialmente por la iglesia Gracia y Verdad, que la puedas seguir construyendo y edificando en base a tu palabra, que puedas seguir ayudando a los miembros de esta iglesia a comprometerse los unos con los otros y que ayudes a sus pastores a poder caminar con integridad, que puedan caminar conforme a tu palabra y que puedan transmitir tu palabra al pueblo, que los capacites cada día más, que los formes con el carácter de Cristo y que los ayudes sabiamente a dirigir a estos hermanos, pues tú no los has puesto a pastorear el mundo entero, pero sí en este redil donde tú has traído a un remanente para que ellos puedan velar por sus almas, como si fueran a dar cuentas por ellas. Que puedas guiar a esta iglesia a cada día ser una iglesia más apegada a tu palabra, estructurada conforme a tu palabra, porque esa es la iglesia que te da la gloria. Y eso es lo que anhelamos, que nuestras congregaciones te den la gloria, porque el fin de todo lo que hacemos y el motivo por el cual somos y existimos es que tú seas glorificado a través de nosotros y de nuestras iglesias locales, que con la ayuda de tu Santo Espíritu lo podamos hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.